La tentación es una de las áreas donde estamos vulnerables. Y es una de las armas, una de las cosas que Satanás tratará de utilizar en contra de muchos de nosotros. Y yo diría que no solamente tratará, que ha usado ya muchas veces y de repente tratará una vez más. Otra estrategia de Satanás o arma que usa en contra nuestra es el humillarnos. Aquellos de nosotros, mientras más lo hay en nosotros, mientras mayor es el llamado, o mientras más humildes somos y mientras más nuestro corazón desea agradar a Dios, más rabia, más ira, más odio tiene nuestro adversario en contra nuestra. Entonces, a cualquier persona que esté cerca nuestra, que tenga debilidades, pueden ser cónyuges, padres, hermanos, personas cercanas, y a veces personas que ni siquiera conocemos. Él la manipula, la influencia, para que nos traten de humillar, para que no critiquen, para que nos calumnien, para que digan cosas falsas, cosas hirientes, para que nos miren como que somos menos, que somos insignificantes, que somos poca cosa. Pero todo eso es porque Él está en nosotros. Todo eso es porque hay luz en nosotros. Bendiciones y bienvenidos. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia en línea Jesús Rey de Reyes y a nuestra iglesia presencial también Jesús Rey de Reyes en Cleveland, Texas. Hoy continuamos con nuestra serie de enseñanza Guerra Espiritual, entrenando tu mano para la batalla. Estamos en la tercera parte, estamos hablando de las armas que Satanás utiliza en contra de la iglesia, en contra de los creyentes, en contra de los discípulos, en contra de lo que buscamos hacer la voluntad de Dios. Hoy estaremos hablando de 5 de sus armas. Una de ellas es la tentación, la humillación, el sueño. El sueño no es que es una arma de él, pero él lo utiliza. Satanás ataca mucho cuando estamos descansando, cuando estamos dormidos. El orgullo es otra de las armas de Satanás. El amor al mundo y a las cosas que están en él. Para que el enemigo no tome ventaja sobre vosotros, debemos de entender cómo él obra. Mientras más entendido estamos de sus armas, de sus estrategias, se hace más fácil el que podamos mantenernos firmes cuando él emplea sus armas en contra nuestra. La tentación es una de ellas. La tentación él la usa para tratar de llevar a las personas al desespero. Muchas personas, y no solamente el desespero, la tentación él la usa también para llevar a la persona a pecar, a hacer algo que le permite a él entonces atar esa alma. Eso fue lo que él hizo al principio en el Edén. Tentó a la mujer y la mujer cayó en la tentación y pecó. También, aún al mismo Señor siendo Dios, cuando el Señor fue al desierto, dice la palabra, a ser tentado por el diablo. Y dice la palabra en Lucas 4:13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. En pocas palabras, el diablo buscó tentaciones para tratar de hacer tropezar a Dios, al mismo Señor. Entonces, si lo hizo con el Señor, pues también lo hará con nosotros. Solo busca tentarnos. Él busca torcer la palabra un poco, usar una estrategia en la que nos presenta algo que no parece malo para nosotros, que parece algo sencillo, algo inofensivo, pero que si caemos, tropezamos. Entonces tenemos que estar alerta. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor que cómo deben de orar, en Lucas 11:4, el Señor les responde, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todavía cuando los discípulos le preguntaron que cómo deben de orar, como parte de la guía de oración, o cómo debemos de orar, de pedir al Padre, el Señor nos muestra que debemos de orar, Señor, líbranos de tentación, porque en realidad en nuestra carne somos débiles, y si el enemigo tiene la oportunidad, si nosotros nos mantenemos humildes buscando de Dios y con un corazón constricto, si una tentación es muy fuerte que el enemigo la puede poner, para uno humanamente se hace muy difícil tolerarla. Entonces es una de las armas de Satanás, es una de las armas en la que la humildad, el entendimiento y con un corazón sumiso al Señor podemos vencer. Porque si entendemos que es una arma potente de Satanás, que tiene el potencial de causarnos muchos inconvenientes, pues solamente tenemos que ser humildes y decir, Señor, líbrame de tentación. No queremos tentaciones. En realidad, pues tememos a Dios, no tememos al diablo en absoluto. Pero tenemos que ser entendidos y reconocer. Ellos son espíritus, algunos de ellos, como vimos Satanás y otros de los caídos, tienen poderes sobrenaturales, poderes que nosotros en la carne no podemos en realidad pelear con ellos, solo a través del Señor. Y esa es una de las áreas en las que somos vulnerables, porque así como Satanás vino y le dijo al Señor, permíteme quitarle todo a Job, a ver si se va a mantener firme. Y el Señor le dijo, todo lo pongo en tus manos, menos no toques su vida. Entonces lo único que el diablo no hizo a Job fue matarlo, pero eso fue porque el Señor le dijo, no toques su vida.
Entonces nosotros tenemos que, Señor, líbrame de tentación. Ustedes entienden que Satanás, si Dios le permite, si Satanás nos tienta y nosotros pecamos, él tiene poder prácticamente para matarnos en 30 segundos, para destruirnos en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos muertos. No solamente nosotros, él tiene el poder en realidad para matar nuestra familia entera en 20 minutos o en un minuto. Un rayo cae y todos ya nos quemamos. Entonces el Señor es el único que nos guarda. O sea, no queremos tentaciones. Tenemos que orar, Señor, como la guía que el Señor dio. Señor, Padre, líbranos de tentación. Entonces la tentación es una de las estrategias del enemigo y debemos de estar alerta. Él busca tentarnos de diferente manera. Hay muchas personas que me da lástima, damas en la iglesia, como yo he mirado, que tropiezan porque, por ejemplo, están sin marido, están solteras. Satanás ya sabe que están deseosas de tener una pareja. Pues Satanás le manda a una persona vestida de pastor o vestida de hermano y de hermana y con una Biblia en la mano. Y hola, hermanita, y le dice 2 o 3 palabritas bonitas y rapidito ya lo aceptan. Y es muchas veces, he mirado ya en varias, Satanás le manda uno de sus agentes encubiertos, brujos y brujas a veces encubiertos. Lo mismo le pasa a los hombres y rapidito caen. Porque le pone la tentación, no se dan el tiempo para buscar de Dios, a ver si es la voluntad de Dios y simplemente caen. Entonces Satanás usa la tentación para tratar la palabra torcida. Si van en el camino correcto, él busca la manera de que alguien le dé palabras torcidas, malos consejos, de diferente manera tratar de desviar de ese camino. En Mateo 26:41 dice la palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí el Señor le decía a los discípulos cuando era el momento de casi él ser crucificado. Él mismo se miró angustiado y le decía a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, la oración, el mantenernos firmes perseverando en la oración, eso es algo como que nos fortalece, nos mantiene en la presencia de Dios y nos brinda protección ante un momento difícil que podamos estar enfrentando próximamente. Entonces hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios, debemos de ser humildes y orar para que el Señor nos libre de tentación. Y con mucha humildad vencemos. Le damos gloria a Dios que en su misericordia le ha dado dones a los hombres y nos ha dado autoridad sobre los poderes de las tinieblas. El Señor ha hecho algo maravilloso en su misericordia por nosotros. Nos ha dado las armas que necesitamos para pelear con nuestros adversarios. Pero también yo siento que es de sabio reconocer que tenemos un gran adversario y que el adversario tiene poder y para hacer cosas. Si no, miran cuántas personas mueren allá afuera, cuántas personas tienen cáncer, tumores, diabetes, artritis, artrosis y muchas otras cosas más que el diablo que la causa. ¿Cuántas personas esclavizadas a la medicina porque el diablo la atormenta y aún dicen tener fe y conocer a Dios y todo lo demás, pero por falta de entendimiento y todas las cosas, el diablo lo tiene esclavo de mucha manera? Entonces tenemos un gran adversario. Solamente el Señor, en realidad, en algunas áreas somos vulnerables. El único que nos puede guardar es el Señor. Así que toda la gloria es para Él y nosotros humildes, sometidos a la mano poderosa de Dios. En 1 Corintios 10:13, no has sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí la fidelidad de Dios, una vez más, ¿de quién es la gloria? De nuestro Señor. Por su fidelidad, Él es fiel. Él no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. En pocas palabras, si no es por la gracia de Dios y por la fidelidad de Dios, podemos ser tentados al punto que no podemos resistir, porque es que tenemos debilidad en esta carne. Hay cosas que el diablo puede hacer de tormento, de castigo, de tortura, usando por ejemplo un Hitler, o él puede torturar a una persona a un punto que en la carne de uno es duro resistirlo. Solamente si estamos completamente entregados a Dios podemos soportar ciertas cosas, pero Él también a la vez es el único que nos puede guardar de ciertas tentaciones. Por eso es que en esta batalla espiritual hay muchos que quieren pelear conforme a su propia fuerza, porque el mundo nos enseña de una manera u otra que nosotros somos fuertes y que podemos hacer muchas cosas, pero lo cierto es que somos vulnerables. Somos vulnerables, somos como ovejas en medio de lobos y depredadores. Solo a través del Señor, solo por su misericordia, solo por su diestra poderosa, por su Espíritu Santo que nos guarda, solo por su palabra, por su fidelidad, por Él y a través de Él, solamente podemos hacer lo que podemos hacer. Por Él y a través de Él sí podemos vencer, pero en nuestra fortaleza no podemos hacer nada. En nuestras fortalezas estamos sin escape. Estamos como si fuéramos atrapados, prisioneros y sin escape. El Señor es nuestro libertador,
Solo a través de Él podemos tener la victoria. Solo a través de Él podemos vencer el enemigo. En nuestra fuerza no podemos hacer nada. Primera de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Yo sé que esta es una de las palabras que quizás no mucho le gustaría escuchar, porque habla de dinero, pero la palabra nos advierte una y otra vez, aún aquí una vez más, que los que buscan enriquecerse caen en tentación. Otra palabra nos advierte que el amor al dinero es la raíz de todo lo malo. Si nos enfocamos en el dinero, tropezamos. Y los que quieren enriquecerse caen en tentación. Es decir, ya cuando uno busca el dinero, ya que Satanás es el Dios de este siglo, a menos que uno esté bien sometido al Señor, Satanás tiene otras habilidades y se abren otras puertas en las que Satanás puede con facilidad alejarnos del camino de Dios. Por ejemplo, yo le voy a compartir, he conocido personas en las que por diversas razones han habido ciertas bendiciones que vienen de Dios para su vida. Y en el mismo momento que viene esa bendición, Satanás le ofrece un aumento salarial. Y por ese aumento salarial, que es mucho más de lo que nunca le han pagado antes, pues mejor prefieren rechazar la oportunidad que Dios le estaba dando, porque le estaban dando un aumento de salario. Entonces, si buscamos el dinero, si amamos el dinero, Satanás, de repente, el Señor tiene algo para nosotros que ya viene de camino, y Satanás viene y nos da algo que parece una bendición que viene de Dios de repente, pero es Él que nos le está dando, para que como que sabe que vamos a decidir por el dinero. De esa manera, al decidir por el dinero, rechazamos entonces lo que Dios nos estaba dando. Entonces Dios primero, la verdad primero, y hay otra palabra que dice que pues que estemos satisfechos si tenemos pan y un techo, en pocas palabras, otra palabra que dice eso. Y de cierto es que tenemos que aprender a depender del Señor y de estar humildes. Claro, si el Señor nos bendice, gloria a Él una vez más, pero nuestro corazón tiene que estar en Él, no en las finanzas, no en las riquezas, no en las comodidades, no en lo material. Si nuestro corazón está en esa área, desafortunadamente somos presa vulnerable que el enemigo nos va a estancar. No podremos servir a Dios con libertad, no podremos avanzar verdaderamente en el camino de Dios, porque Satanás es el Dios de este siglo. Él controla los comercios en gran manera. Él tiene este mundo bajo sus pies temporalmente. Las personas controlada mentalmente y muchas cosas. Solamente si estamos muy sometidos a Dios, Él tiene menos. Y bueno, y si de repente por la gracia de Dios no hay muchas maldiciones generacionales en el área de la finanza en nosotros, tenemos que estar un poquito más de libertad. Pero de lo contrario, Satanás tiene muchas facilidades para estorbar nuestras finanzas, para causar problemas materiales. Si no, miren los apóstoles, hasta Pablo, que dijo en una ocasión: yo he aprendido a estar bien en la abundancia y en la necesidad. Y era un apóstol lleno de poder, una persona que el Señor usó para escribir 14 libros de la Biblia, que ayudaba a muchas iglesias, servía en muchos lugares, y aún así de repente se miraba en necesidad, porque Satanás tiene la habilidad de bloquear ciertas cosas. Tenemos que depender de Dios, nuestro corazón en el Señor, y buscar de Él. Él es fiel, así como es fiel para guardarnos de la tentación, Él es fiel para, si le buscamos con el corazón, proveernos nuestras necesidades. Y para concluir con la tentación, voy a leer Santiago 1:12. Dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, después que pasamos esa prueba de la tentación, el Señor nos dará la corona de la vida. Es una de las áreas en la que, bueno, en todas las áreas debemos de ser humildes y sometidos a Dios, pero claramente con la tentación es una de las áreas donde estamos vulnerables. Y es una de las armas, una de las cosas que Satanás tratará de utilizar en contra de muchos de nosotros. Y yo diría que no solamente tratará, que ha usado ya muchas veces y de repente tratará una vez más. Otra estrategia de Satanás o arma que usa en contra nuestra es el humillarnos. Aquellos de nosotros, mientras más lo hay en nosotros, mientras mayor es el llamado, o mientras más humildes somos y mientras más nuestro corazón desea agradar a Dios, más rabia, más ira, más odio tiene nuestro adversario en contra nuestra. Entonces, él, a cualquier persona que esté cerca nuestra, que tenga debilidades, pueden ser cónyuges, padres, hermanos, personas cercanas, y a veces personas que ni siquiera conocemos. Él la manipula, la influencia, para que nos traten de humillar, para que nos critiquen, para que nos calumnien, para que digan cosas falsas, cosas hirientes, para que nos miren como que somos menos, que somos insignificantes, que somos poca cosa. Pero todo eso es porque Él está en nosotros. Todo eso es porque hay luz en nosotros. Pero Él lo hace para tratar de lastimarnos. La humillación Él la usa como para herirnos, a ver si uno se enfoca en lo que nos dicen o en la actitud, en esas palabras, y de esa manera nos debilitamos y Él puede no hacer más daño. Es una de las armas de Satanás. Y dice la palabra en Hechos 8:33: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí en esta palabra habla el Señor Jesús. Él fue humillado.
le pegaron, lo crucificaron, lo acusaron, delante de las personas hicieron prácticamente un espectáculo de él. Lo pusieron a cargar el arma con la que lo iban a matar, con la cruz, donde iban a crucificarlo. Entonces, es una humillación, eso fue una humillación. Pero dice la palabra que le basta al discípulo de ser como el maestro. Si al padre de la casa lo persiguieron y le hicieron todas aquellas cosas, pues de repente también a sus siervos, a sus discípulos también le harán lo mismo. Entonces, la humillación, lo que el diablo hizo con el Señor, es una de las cosas que él hace con todos aquellos que le siguen a él si tiene la oportunidad. O sea, tenemos que entenderlo. Por eso es que para vencer en esta victoria, en esta pelea, debemos de ser humildes y no amar nuestra vida sino hasta sufrir la muerte. La humildad es una gran virtud. La humildad es todo lo contrario al orgullo, que también hablaremos hoy al respecto, que es una de las armas que Satanás usa también. Esa sí es una de las fortalezas fuertes de Satanás para derrotar a las personas, si puede. Entonces, la humildad es lo contrario al orgullo. Nosotros vencemos con humildad. Si somos humildes, mira el Señor, lo acusaban y él, le decían cosas y él, tranquilito, que le dijeran de todo, no se exaltaba, no le quería pegar de regreso cuando le pegaron, tranquilo. O sea, tenemos que aprender del Señor. Debemos aprender a ser manso y humilde de corazón. En alguna de estas cosas parecería de repente como que estamos teniendo una derrota, porque obviamente carnalmente hablando uno espera que si es una victoria es como que nosotros seamos lo que pensamos pegándole al otro o algo así, pero no. El reino donde hemos sido llamados y donde ahora somos ciudadanos está arriba, no abajo. Y allá hay otras reglas. El Señor nos manda que si nos pegan una mejilla, que le pongamos la otra. Y no vencemos para lo de muchos nos critican y Satanás busca desesperar especialmente a los que son nuevos, que están en el camino del Señor buscándole, causándole situaciones adversas. Y luego usa personas de repente que le digan, tú estabas mejor cuando no estabas en la iglesia. Si así son los cristianos, porque mira, ¿cuál es tu Dios? Que ahora mira, estás mal, no tienes dinero, no esto y no aquello. Usa cosas ¿para qué? Para tratar de lastimar a uno, para hacerlo sentir mal, para humillarlo. Mira, yo ahora que estoy, bueno, dicen ellos, los que están en el mundo, mira, yo estoy mejor que tú, pero es el diablo, porque ellos están de aquel lado y nosotros estamos de este lado. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores. Pareciera ante los ojos carnales, ellos están mejor, ellos están en victoria. No. Pobrecito de ellos. Como dice la palabra, el pobre que se goce en su exaltación, pero el rico que se entristezca en su humillación, porque pareciera que ellos están mejor que nosotros, pero no es así. Así como Lázaro y el pobre, el Lázaro y el rico, ellos están recibiendo lo de ellos ahora, pero lo de nosotros es eterno y es abundante. Entonces, a veces Satanás usa las circunstancias porque muchas palabras demandan de nosotros. El Señor nos manda a tener esa humildad, a padecer por Él, a no pagar mal con mal, a bendecir a los que nos maldicen, a los que no hacen el mal, nosotros les bendecimos. ¿Ve? Ellos no quieren hacer el mal, ellos no quieren robar, nosotros les bendecimos. Ellos no quieren quitar, mejor nosotros le damos. Pareciera que estamos perdiendo, pareciera como, wow, son unos debiluchos. Son unos debiluchos esos. ¿De qué manera le sirven a un gran Dios? Pero sabio es el Señor. Y ciertamente la venganza es de Él. Él le pagará a cada uno conforme a sus obras. Mas nosotros queremos que salvación, no queremos que nadie se condene, que nadie se pierda. Y por eso predicamos el Evangelio. Pero al final de cuentas, bienaventurados somos si padecemos por causa de la justicia. Bienaventurados somos, si aunque no entendamos el por qué hay que padecer de repente en este tiempo que estamos, por el Señor y por conforme a su palabra. Bienaventurados somos si no juzgamos y nos sometemos y nos gozamos, tal cual manda la palabra. La tribulación y los momentos que podamos pasar de repente en esta tierra desagradable, no se comparan para nada con la gloria que será revelada. Lo que pasamos en este tiempo aquí es algo temporal que termina en cualquier momento. Pero lo que recibiremos es eterno y nuestro trabajo nos seguirá para siempre. Pedro 2:19 al 21, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay? Si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, vencemos cuando no nos amamos a nosotros. Vencemos cuando no juzgamos las situaciones y las circunstancias conforme a la carne, sino conforme a la palabra de Dios espiritualmente. Esto es importante. Satanás también la tiene con facilidad. Si no estamos enfocados en la palabra de Dios,
Y si no meditamos en ella y estamos entregados a ella, Satanás la tiene fácil para agobiarnos. Porque la gran mayoría de nosotros tenemos ciertas personas cercas, personas en las que de repente hubo alguna conexión o algo, pasaron cosas que de repente puede usar en nuestra contra para agredirnos verbalmente, para humillarnos, para tratar de hacernos sentir mal. Y conforme a la carne, lo correcto es que reaccionamos conforme a lo que nos dicen. Y más si es algo injusto, lo más probable es que nos enojemos o que respondamos de otra manera. Pero no podemos responder de esa manera y no podemos caminar conforme a la carne. Debemos entender la palabra de Dios y entender que son cosas que Satanás va a usar. Él va a usar cualquier persona que sea su títere, y no lo digo por ofender a nadie, pero así le llama él mismo. Es personas que no tienen, obviamente que tienen debilidad espiritual, a veces personas de la misma iglesia, mientras estén fortalecidos, pero todo aquello que él tiene la facilidad, él lo manipula. Y si tiene la oportunidad de manipularle en contra nuestra para que nos humillen, lo hará. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Bendecir a los que nos maldicen. Ellos nos maldicen, ellos nos critican, nosotros les bendecimos, nosotros oramos por ellos. Y si hacemos lo que Dios manda, Él nos dará la recompensa. Y dice la palabra, cuando hacemos esto, pues aquellos que no se arrepienten, se amontona fuego sobre su cabeza para el día del juicio. Filipenses 1:28 al 30. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Aquí habla Pablo de que obviamente le está diciendo prácticamente que él estaba sufriendo, que había conflicto, más que nada había adversidades, había cosas que para la carne no son agradables. Son cosas de que si la iglesia estaría carnal y dijera, bueno, ¿y de qué manera es este apóstol de Dios? Y mira, está preso en la cárcel, está sin dinero, le pegaron ayer, de repente ya la semana, en el último año ya le han dado 3 veces que casi lo dejan por muerto, pues lo criticarían como que no es nada, como, Dios no está con ese hombre. ¿Cómo Dios está con ese hombre llamado Pablo, tal apóstol, y no de la cárcel a que le pegan y que lo critican y donde quiera le va mal? Entonces, si jugamos conforme a la carne, jugaríamos que Pablo no era de Dios quizás, que Pablo era un falso apóstol, que Dios no estaba con él porque no salía de una adversidad. Mas sin embargo, lo que tenemos entendimiento sabemos que fue un gran hombre de Dios, usado por Dios. Entonces, no podemos juzgar conforme a las apariencias, debemos de juzgar conforme al Espíritu. El sueño. Es interesante que la palabra no habla demasiado del sueño, del dormir, pero sí nos da varias indicativas. Pero especialmente para lo que estamos entendidos de la batalla espiritual, sabemos que el diablo usa la noche cuando descansamos de una manera exagerada, yo diría, en muchos casos. Es otra área donde estamos vulnerables mientras descansamos. Cuando descansamos nos conectamos en lo espiritual. Y la gran mayoría, especialmente lo que pecamos sexualmente, pecados nocturnos diversos, fiesta, parranda, borrachera en la noche y cosas así, se abrieron puertas a las tinieblas, fiestas paganas, no sé, de Halloween, las celebran en las noches de repente, al uno a ir a diferente, al cometer pecados nocturnos, en la mayoría de los casos se le abren puertas también a los demonios nocturnos, y esos demonios son bien testarudos. Entonces no es que el dormir en sí es una arma de Satanás, pero él usa en ese momento en el que estamos descansando para atacarnos. Y tiene un ejército vasto, también usa brujos y a brujas para que nos visiten en la noche astralmente, para que nos maldigan mientras descansamos, no hacen conjuro, no hacen hechizo y muchas cosas. En la palabra, por ejemplo, miramos en Salmo 91:5 que dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aquí está dando una pequeña indicación la palabra, que hay un terror nocturno. Ese terror nocturno son demonios. Muchas veces cuando he ministrado se manifiesta un demonio llamado terror nocturno. Es un demonio que trata de aterrorizar a lo que él puede en la noche, lo que tienen puertas abiertas hacia él. Aquí también tenemos otra palabra que nos da, es una parábola, pero interesantemente esta parábola en realidad representa en gran medida una de las cosas que Satanás y su ejército nocturno hacen las noches, que es Mateo 13:25 al 26. Dice la palabra, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Pero aquí, mientras dormían, dice la palabra, vino su adversario y sembró cizaña. Los que están familiarizados con la batalla espiritual y tienen ya entendimiento de los demonios nocturnos, saben que es exactamente lo que el diablo hace, que cuando estamos dormidos, él viene y pone cizaña. Esa cizaña
hay diferentes maneras en la que yo no tengo la menor duda que Él lo hace. Una de ellas es cuando uno se sueña comiendo en las noches. Cuando uno se sueña comiendo en las noches, Él está dando a uno comida maldita preparada por brujos o brujas o en el reino marino y en otros lugares espirituales. Y a través del espíritu vienen y te la dan a comer. Pero esa comida, el Señor me ha mostrado en ocasiones algunas de las cosas que ellos ponen en esa comida y es espantoso. Ahí ponen materia fecal, ponen cosas inmundas en la comida, carne humana, ponen cosas muy feas para contaminar a uno a través de los sueños. Pero a través de eso, no solo, de alguna manera u otra, ellos ponen como si fuera, no sé, si quieren poner orgullo a una persona, ponen una semilla de orgullo, es una cizaña de orgullo. Si quieren poner dolor de cabeza o otra enfermedad diversa o alterar las emociones, le ponen eso. Muchas veces ustedes se sueñan quizás teniendo una discusión con el esposo o con la esposa y al siguiente día o 2 días después hay un problemota. O peor, también se sueñan teniendo sexo en los sueños, y especialmente los que están casados, cuando eso pasa, luego terminan con un pleito que casi se divorcian. Porque a través de esa cosa, son algunas de las maneras, el sexo en los sueños, comida en los sueños, pacto en los sueños, visita de personas muertas en los sueños. Él está plantando cizaña. A través especialmente del sexo y de la comida, hay demonios que prácticamente lo entran a uno mismo, le entran al alma de uno. Y a través de eso luego se enferman. Se sueñan que iban a tener un accidente y si no saben orar bien, terminan teniendo un accidente muchos. Porque Él está poniendo cizaña, está poniendo una programación diabólica o implantando demonios de enfermedades, de pleitos, de angustia, de tristeza, de confusión y de muchas otras cosas. Entonces los sueños es una área que Satanás usa muchísimo en contra nuestra. En esta parte de la serie lo que estamos exponiendo lo que Satanás hace. Porque si entendemos lo que él hace, pues ya cuando no acontezca, pues ya sabremos cómo responder. Al principio de la serie hablamos de las armas que tenemos para destruir las obras del diablo. Entonces ya si entendemos que Satanás hace cosas en las noches, que si se sueñan teniendo sexo, es el diablo le está poniendo cosas feas, le está poniendo enfermedades a través de eso, le está poniendo cosas para apagar el fuego de Dios, le está robando a usted de fortaleza física y espiritual. A través de eso se hace un matrimonio espiritual. Cuando hay sexo, o por lo general ya están casados en el espíritu, o lo están casando ya, consumando un matrimonio espiritual con un demonio. A través del sexo en los sueños, ya ellos tienen derecho, es como que hay un matrimonio, y lo que hay un matrimonio, por lo que hay es de los dos, ¿verdad? Entonces lo que ustedes tienen es de ellos, y lo que ellos tienen es de ustedes. Ellos tienen enfermedad, tienen cosas malas, eso ustedes lo reciben. Entonces ellos se llevan lo bueno de ustedes, la salud, la paz, la finanza, su familia y todo lo que tienen. Entonces en los sueños tenemos que estar alerta. Es una de las armas número 1 que él utiliza en contra nuestra. Es una de las áreas también donde estamos muy vulnerables. Debemos de hacernos la costumbre de orar cada día antes de dormir. Orar apropiadamente, reprendiendo, rechazando, atando las obras, las maquinaciones de Satanás y de sus ejércitos en contra nuestra mientras descansamos. Pero también cuando nos levantamos deberíamos de orar nuevamente y rechazar, reprender, cancelar todo lo que el diablo haya logrado de toda manera enviar en contra nuestra mientras descansamos. En 1 de Tesalonicenses 5:5 dice la palabra: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces hay hijos de la luz y hay hijos de la oscuridad. Hay hijos del día y hay hijos de la noche. Es decir, los de la oscuridad son hijos de la noche. Y por alguna razón, el momento donde el diablo se toma, muchas de las cosas que acontecen negativas pasan durante el día, pero durante la noche es que la programaron en el espíritu. Todo lo que acontece en lo físico, primero pasa en el espíritu, no al revés. O sea, primero hacen ellos una programación diabólica en la noche. Sí, de repente usan brujos en lo físico para obtener más derecho legal, pero ellos hacen cosas en la noche, en la oscuridad, y luego aquello que programaron en la noche en contra nuestra, si no lo reprendemos, si no lo cancelamos, entonces se pasa durante el día, o a veces se tarda unos 2 o 3 días y luego pasa en lo físico. Otra de las armas, y esto sí es que es una arma de Satanás, porque ya está así que definitivamente le pertenece a él, y que él emplea en contra nuestra, es el orgullo. Y esta, desafortunadamente, yo diría, si somos humildes, la gran mayoría, si no es que todo, podemos decir, si no estamos en ese pecado hoy, estuvimos en ese pecado en un pasado. Porque la sociedad te enseña a tener orgullo. La sociedad, me refiero a todos los países, te motivan a que tú tienes que ser el mejor, que tú tienes que tener la mejor ropa, que prácticamente tú tienes que ser superior supuestamente a todos los demás. Y todo eso es orgullo. Y esto sí que es peligroso por 2 lados. Primero, porque Dios aborrece el orgullo. Vamos a leer nada más algunas palabras, porque hay muchas donde el Señor claramente
manifiesta cómo él aborrece el orgullo. Pero también otra palabra donde dice que los hijos del orgullo son hijos de Leviatán, de un demonio. Leviatán es el rey de los hijos de orgullo. Yo le voy a decir que donde yo nací en la República Dominicana, la palabra orgullo se escucha mucho. Hasta los padres, porque estoy orgulloso de mi hijo, porque esto, que tengo orgullo de que tal cosa. Cuando yo comprendí esa palabra en Job, que habla de que Leviatán es el padre de los hijos de orgullo, dije, esa palabra yo no la quiero en mi vida, yo no quiero orgullo ya, yo no quiero ser hijo de Leviatán en lo absoluto. El orgullo es lo contrario a la humildad. El Señor fomenta la humildad, Él le da gracia a los humildes. El humilde será exaltado y el orgulloso será humillado. Pero entonces claramente dice que Leviatán es el rey de los orgullosos. ¿Quién quiere que Leviatán sea su rey? Levante la mano. ¿Quiénes desean que Leviatán sea su rey? Yo en realidad esa palabra no la quiero en mi vocabulario, excepto para reprender a Leviatán. Ya yo por eso yo le doy gracias a Dios si algo pasa. Yo me siento gozoso cuando el Señor permite alguna bendición en mi vida o en alguien, pero yo no quiero orgullo, de nada estoy orgulloso ya. Esa palabra, que el orgullo del país, que el orgullo de la independencia, que el orgullo de esto, y es orgullo. El orgullo LGBT ahora. Orgullo. Pero es malo. Si no queremos orgullo, cuando abrimos la puerta al orgullo, abrimos la puerta mucho mal. En Job 41:34, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Job 41, si no lo han leído, léanlo, está muy interesante. Ahí habla claramente de uno de nuestros adversarios, que es el rey del orgullo. Job 41, ahí habla de Leviatán, ahí habla de que es un monstruo grande y muchas cosas. Es el rey de los orgullosos. Entonces ya saben, cuando aquellos de ustedes que entienden que Leviatán es el rey de los orgullosos, si eran orgullosos como yo lo fui, que yo pienso que casi todos lo fuimos, pues nos arrepentimos. Yo me arrepentí, Señor, perdóname, yo no sabía que el orgullo, que Leviatán es el padre, el rey de los orgullosos. Yo no quiero a Leviatán de rey. Yo no lo quiero en mi vida, yo no quiero nada con Leviatán. Cuando yo entendí eso, yo me arrepentí. Y yo diría que aquellos de ustedes que si lo entienden como yo lo entendí, de que la palabra es verdadera y dice que Leviatán es el rey sobre todos los orgullosos, pues tenemos que arrepentirnos. El orgullo es letal en contra nuestra. Es algo que le aumenta el ego y de repente por el momento como que lo quiere hacer sentir a uno que uno es más grande o más alto o mejor de lo que uno no sé qué cosa, pero al final de cuentas es un veneno para el alma. Por orgullo muchos almas se pierden porque Satanás usa esta arma y si ya están en la iglesia ya no quieren recibir ninguna corrección porque Satanás le hace creer orgullo religioso. Tú sabes más, tú no necesitas ninguna corrección, pero en realidad lo que no entienden algunas cosas ustedes miren, el orgullo obra enormemente en las iglesias. Por eso es que, por ejemplo, tú vas a una persona católica o de cualquier religión o de cualquier iglesia, puede ser a un discípulo, porque aún en la iglesia, aún con los discípulos, habían personas en realidad que luego por orgullo y por otras razones, aunque estaban ahí, no eran de ahí. Ellos dijeron, muchos estaban con nosotros y ahora no están con nosotros, para que se manifieste que no todos son de nosotros, porque si fueran de nosotros estarían con nosotros. Entonces habían discípulos, falsos discípulos, que luego se apartaron, y algunos de ellos la razón es por el orgullo, porque si le abren esa puerta, no pueden entender, muchas veces están totalmente engañados como los fariseos en alguna área, y hay cosas que simplemente no entienden, y como no la pueden entender, si hay orgullo, el orgullo hace que uno la rechace, porque yo no lo entiendo, eso no tiene sentido para mí, pues yo me bloqueo. Esa es la actitud del orgullo religioso. Aunque hay diferentes tipos de orgullo, hay orgullo material, aún en la misma familia, especialmente en los países del tercer mundo. El que tiene dinero, aún sean familiares, mira al que no tiene dinero como un poquito menos. El que en la mente carnal, el que tiene más dinero o el que tiene carro más de lujo y la casa más grande se cree mejor que el que tiene la casa más pequeña o que no tiene carro. Pero todo eso es vanidad, todo eso no indica, eso en realidad no es nada, una medida de quién es más o quién es menos en lo absoluto. Desnudo venimos y desnudo nos vamos. Lo único que verdaderamente importa es cuál es nuestra relación con Dios. Todo lo demás de ahí para afuera, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de la carne? Lo demás, el dinero no importa. Todo se termina pronto y nada de lo que hay en este mundo nos llevaremos. Aún este mundo entero va a ser quemado. Ni siquiera la tierra completa va a ser quemada. Habrá una tierra nueva y un cielo nuevo. Aún el mar. Muchos quieren casa a la orilla del mar y el mar dejará de existir. El mar será eliminado. Entonces no tenemos que amar nada de este mundo. Proverbio 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. La altivez de ojo, orgullo de corazón, pensamientos de impíos son pecado. Aquí no dice claramente que el orgullo es un pecado. ¿Quiénes quieren tener un pecado en su vida? Un pecado constante por ser orgulloso. Yo no. Eso hay que rechazarlo. Si hay orgullo, tenemos una entrada fuerte a Satanás. A través de esa entrada, él causa divisiones en el matrimonio, en la iglesia, en todas partes.
Porque eso lo único que se requiere es una persona con orgullo para que Satanás haga una situación en la que ya se hace una división. Pero si hay humildad, pasa algo, claro, no es agradable si nos ofenden, pero lo perdonamos. Ya no pasa nada. Si tenemos nosotros que decir, ¿sabe qué? No pasa nada, discúlpame, porque no hay orgullo. O sea, queremos humildad, no orgullo. La palabra que deseamos tener constante en nuestro vocabulario es humildad, 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 humildad y humildad. Porque Dios ama la humildad. Y nosotros debemos de amar lo que Dios ama. El orgullo lo rechaza, lo reprueba. Nosotros no queremos orgullo. Lo que Dios aborrece, nosotros debemos de aprender a aborrecer. Proverbio 8:13. Quien teme el Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Aquí el Señor está diciendo que Él aborrece el orgullo y la arrogancia. El uno quererse más que los demás, el uno quererse superior, el Señor lo aborrece. ¿Quién quiere ser aborrecido por el Señor? ¿Quién es fuerte lo suficiente para pelear con Él? Que ame el orgullo, que ame la arrogancia. Estas cosas estuvieron en la vida de muchos de nosotros. Si somos humildes y tenemos entendimiento, lo debemos de aceptar. Estuvieron en nuestra vida, en la mayoría de nosotros. Yo con humildad lo digo, estuvo en mi vida en un pasado. La arrogancia, el orgullo. Ahora yo no quiero eso. Yo sé que el Señor lo aborrece ya. Anterior, porque no conocía la palabra, yo lo aceptaba, pensaba que era bueno o pensaba que era normal. Pero ya lo que la palabra dice que el Señor odia, para mí es normal. Lo que el Señor odia, para mí no es normal. Eso para mí ya es algo que yo no lo quiero en lo absoluto. Proverbios 11:2. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Ustedes miran, los que tienen orgullo no reciben la corrección porque ya se creen sabios. Pero los que son humildes escuchan y viene la sabiduría. El orgullo lleva a la perdición. La humildad trae la bendición. El orgullo lo utiliza Satanás sutilmente para robar almas, para robar bendiciones, para oponer las bendiciones. Yo he mirado cómo Satanás usa el orgullo para oponer las bendiciones propias. Por ejemplo, a algunos de ustedes puede venir una bendición de camino, pero para que esa bendición se complete, tiene que haber una unidad, sea familiar o con otras personas. Y si hay orgullo, Satanás nada más crea una pequeña confusión y hace de que hay un malentendido y por el orgullo ya se bloquea todo, se para todo y se pierde la bendición. Entonces el orgullo, a través del orgullo el diablo nos roba, el diablo mata, el diablo destruye familia, el diablo destruye la salud. Hay enfermedades que entran a través del orgullo. Son mucho mal. A través del orgullo la finanza, la familia, los hijos, el matrimonio, el trabajo, todo es afectado. Y obviamente el Señor la aborrece, si no nos arrepentimos a tiempo el alma. Y para concluir, otra cosa más que Satanás usa es el amor al mundo y a las cosas que están en él. No debemos amar al mundo ni a las cosas que están en él. Ahí, en todas estas cosas, en realidad, es difícil aún para los que están en la iglesia, porque por lo general enseña, no, que si tú estás con Dios, tú vas a tener abundancia, tú vas a tener riqueza, tú vas a tener un avión prácticamente. En muchas iglesias enseñan que si uno busca de Dios, ya como que todos los problemas están resueltos. Y ciertamente el Señor, conforme a su voluntad, de repente bendice a uno que otro. Y gloria a Dios, una vez más, la gloria es de Él, si así Él lo hace. Pero no debemos nosotros de amar al mundo ni a las cosas que están en Él. Hay muchos pastores, he escuchado historia de pastores, que porque el diablo lo bloqueaba de diferente manera para tener dinero, luego lo que hicieron fue que pactaron el alma con el diablo, hicieron un pacto con Satanás para que Satanás le permitiera tener dinero, porque se dieron cuenta que Satanás era que le tenía todo bloqueado. Y luego Satanás, usando diferentes estrategias, le manda un brujo o algo y dice, mira, si tú haces esto y esto, vas a tener abundancia, la iglesia va a crecer, en un año va a tener una iglesia ya con 1,000 o 5,000 o 10,000 personas. Y ellos, por amor al dinero, por el amor a lo material, lo aceptan. ¡Qué tontería! ¿Cuánto vale el alma de uno? Yo le voy a compartir. En esta trayectoria en la que yo he estado sirviendo a Dios, en la batalla espiritual ya casi por 7 años, Satanás me ha tentado más de 10 veces con dinero. Me ha dicho, te doy todo lo que tú quieras si paras de servir a esas personas. En una ocasión me dijo, si dejas de servir a esas personas, porque yo no sé por qué tú te enfocas, todo hombre tiene que tener un precio. ¿Cuál es el precio tuyo? Te doy un cheque en blanco, tú escribes la cantidad y en 30 días lo vas a tener si paras de servir a esas personas. Para de orar por ellos. Entonces, si uno ama el dinero, y más que el diablo tiene todavía la posibilidad de bloquear las finanzas aún de los siervos de Dios, ¿qué solución? Un cheque sin número, escríbelo 1 millón o 1 billón, no sé, cualquiera lo tienta a la persona de esa manera. Si uno ama lo material, muchos caen, pero qué gran error. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar este mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve a uno estas cosas? Aún al mismo Señor, Satanás trató de usar lo material y el amor al mundo para tratarlo de hacerlo tentar. Dice la palabra en Mateo 4, 8 al 9. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué hizo con el Señor? Le enseñó todos los reinos del mundo, todas las cosas bonitas. Todo esto te daré si postrado me adorares. Al Señor tentó, al que creó todas las cosas, tentó Él con las cosas del mundo. ¿Por cuánto malo haría conmigo y contigo
Entonces no debemos de amar lo material. El amor a lo material, por amor a lo material, desafortunadamente muchos aún con llamado no son elegidos, porque hay que padecer y hay que sufrir en realidad, en la mayoría de los casos, por amor al Señor. En mi caso, yo diría que hasta cierto punto el ministerio aún sigue en el inicio, pero gracias a Dios han pasado muchas cosas en esta trayectoria. Sería imposible que el Señor me haya llevado a donde estoy hoy y de tener la bendición de a esta fecha ya poder haber ayudado miles de personas, si no fuera porque yo he sacrificado lo material y muchas cosas. Mi enfoque ha sido en el Señor. Y si no nos enfocamos de esa manera, es difícil, es muy difícil. Es muy difícil, porque es que aún lo material, si nuestro corazón no está enfocado a 100% a Dios, de mucha manera el diablo lo usa para robarnos el tiempo, para robarnos el enfoque. Y donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Entonces es difícil, no podemos servir a dos señores. Es duro, porque también hay necesidades, pero hay que padecer por causa del Señor. Aquí es donde en muchos casos está la diferencia de quienes llegan a la meta y quienes no pueden llegar a ella. Hay un precio por pagar por servir al Señor. Primera de Juan 2:15-17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no debemos de amar nada de lo del mundo. Y cuando no amamos lo del mundo, en realidad también se hace más difícil servir. Porque si solo buscamos tener una vida sencilla, normal, para servir a Dios, pues tenemos menos gastos, tenemos menos compromiso, tenemos menos... Si lo que hacemos lo hacemos con el propósito de servir a Cristo, todo lo que hagamos, lo hagamos para avanzar su reino. Pues por lo general, no vamos a estar gastando dinero, ya si estamos más espirituales, no estaremos gastando en lo que no se necesita verdaderamente, en lo que no edifica. No estaremos gastando para satisfacer la carne, para mirarnos cool como los demás. Esas cosas no nos tienen que importar. Y cuando llegamos a ese punto ya también es más fácil, porque ya en ese punto tenemos menos gastos, porque ya no estamos comprando lo que no se necesita, tenemos menos compromiso, ya simplemente hacemos aquellas cosas que agradan a Dios, aquellas cosas que son necesarias, lo que verdaderamente es necesario, porque sí hay necesidades, claro, lo que es necesario se hace, pero lo que es por lujo, por vanidad o para mirarse uno mejor que los demás, esas cosas no nos interesan. Y al hacer esto ya tenemos más libertad, porque cuando queremos ser como lo del mundo, el mundo es un sistema diabólico que el diablo tiene, que lo envuelve a uno y tú estás en un sistema en lo que prácticamente no hay escape. Es como que uno se convierte esclavo del mundo. Por lo menos aquí en Estados Unidos, las personas, es una manera de esclavitud. Hay muchos biles, las personas ganan, pero hay muchos biles que pagar. Entonces uno no puede parar de trabajar porque si no se atrasan los biles. Entonces es como una rutina que no termina y es mes por mes trabajar para pagar. Y entonces luego de repente uno se compra algo nuevo, otra cosa más, y es algo como que no termina. Es una esclavitud. Entonces en ese sistema es difícil servir a Dios, porque ahora está la excusa, si paro de trabajar, ¿cómo voy a pagar todo lo que tengo que pagar? Entonces es como, ¿qué hacemos? Pues tenemos que aprender a no comprar lo que no se necesita. Mientras menos gastamos, mientras menos compromiso nos ponemos de deudas y cosas, más tiempo tenemos para Dios, menos distracciones. Para concluir, voy a leer una palabra fuerte, es Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si nos hacemos enemigos del mundo, estamos en derrota. Hay muchas otras maneras en las que Satanás utiliza el mundo. Desde las fiestas, las tradiciones y casi todo lo que hace en el mundo, la televisión, los deportes, en todos ellos hay cosas ocultas que cuando nos unimos y participamos de ella, la serpiente termina enrocándose en el espíritu y dañándonos, aunque muchas veces uno no se da cuenta. Así que yo le invito a que buscar de Dios de todo corazón, oren por estas cosas que le estamos compartiendo, que el diablo usa en contra de ustedes, en contra nuestra. Si queremos tener victoria, debemos de ser entendidos, debemos de ser humildes. Con la humildad viene la sabiduría. Si nos creemos ya saber las cosas porque no la entendemos, terminamos como los fariseos, derrotados, mal, sin saber dónde van. Pero la humildad, la fe, un deseo genuino de agradar a Dios antes que al mundo, nos lleva a la victoria. Gracias por habernos escuchado, que el Señor les bendiga. Si sienten que han sido edificados con esta enseñanza, por favor denle un me gusta al video y compártanlo. Es una manera de apoyarnos, de contribuir a que avancemos más personas, de que alcancemos más almas. También debajo de cada video hay diferentes enlaces. A través de ellos, si lo sienten en su corazón, pueden apoyarnos con sus ofrendas. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima oportunidad.